de vuelta en perdón, en ADN hoy. Vamos a conversar ahora con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Buenos días, ministro. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. A ver, nos preocupa el tema del abastecimiento de alimentos, algo que no hemos escuchado voces disonantes en cuanto a que se tiene que mantener la cadena de los abastecimientos alimentarios. Sin embargo, hay un desafío ahí que es cuidar la seguridad sanitaria en todos los procesos. ¿Cuál es el estado del arte aquí, ministro? ¿Esto está marchando bien? ¿Ha habido dificultades? ¿Ha habido paralización o un andar más lento en la producción agrícola, ganadera y en los abastecimientos a los centros de consumo? Bueno, Mauricio, la verdad es que como Ministerio de Agricultura estamos muy encima del abastecimiento de alimentos, que no se interrumpa esta cadena de abastecimiento de alimentos, estos eslabones que parte con la agricultura familiar campesina en un campo y que termina en el último rincón de Chile con los alimentos agrícolas para nuestros consumidores. La verdad es que tenemos muchas formas de distribuir estos alimentos. Están los mercados mayoristas, está el Ovalle, está la Vega Central, están los feriantes, están los supermercados, y lo que queremos nosotros desde el Ministerio de Agricultura, mantener abastecido toda la cadena de alimentos. ¿Tenemos stocks de alimentos? Los tenemos. ¿Enfrentamos la sequía más grande de la historia de Chile? La enfrentamos. ¿Cómo fue el resultado de esta temporada? Tenemos una producción bastante normal, un 10% en términos de volumen, más baja que el año anterior, pero Chile y los chilenos van a estar bien abastecidos de alimentos porque tenemos los suficientes stocks, y también nosotros importamos algunos alimentos, como el arroz, como el maíz, como el trigo y como la carne, y también hemos estado hablando con los ministros de Agricultura de América. Tuvimos una reunión con los 35 ministros de Agricultura de América para hablar de la seguridad alimentaria, para hablar de cómo vamos a enfrentar el COVID-19 y para ver cómo vamos a abastecer de alimentos a los 1.000 millones de habitantes que tiene América. Así que Mauricio, tranquilidad, tenemos buenos stocks de alimentos, ninguna razón para acaparar, ninguna razón para que hayan distorsiones de precio. Eso le iba a preguntar justamente, ministro, porque hasta aquí entonces usted diría que no se ha ralentizado, a pesar de esa reducción en la producción de la temporada agrícola, que está culminando por esta época más o menos, ¿no? La temporada anual veraniega, pese a esa baja en la producción, no ha habido más carestía, precios, ni más escasez, y por culpa de la situación sanitaria, ¿no ha habido ralentización en los procesos de distribución hasta aquí? Hasta aquí, mire, bueno, y bueno, y hablemos también un poquito, Mauricio, del futuro. Ya, pero hasta aquí no ha habido, entonces, porque no, es que digo no yo, porque alguna gente ha visto de pronto ahí precios tal vez un poco alterados. Sí, pero hablemos con datos objetivos. Claro, para ver si se justifican o no, digamos. Claro, hablemos con datos objetivos. Tenemos a ODEPA, que tiene 27 tomadores de precio en 9 regiones de Chile. Esto lo hacemos todos los días, Mauricio, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y no vemos alteraciones de precio, salvo los propios de la época. Ejemplo, el brócoli, el repollo, la coliflor, están con precios más altos porque hubo un problema de oferta de esos productos, dado que tuvimos una plaga muy potente. En las legumbres también hemos visto un precio al alza porque tuvimos un 25% menos de producción en los porotos, en los garbanzos, en las lentejas, etcétera. También hemos visto menor demanda en el consumo de carne. Por lo tanto, la gente se va a las legumbres. Y como ha habido mayor demanda de legumbres, sube el precio porque se junta a que hubo un 25% menos de producción. Pero lo que estamos viendo, Mauricio, es una temporada bien normal, dar una señal de calma, de tranquilidad. Tenemos stocks de productos, no hemos visto alteraciones de precios significativas, y el llamado es a informarse. El otro día en La Vega, una señora comprando 4 sacos de papa. Yo le preguntaba, señora, ¿por qué 4 sacos de papa? Porque me dicen que las papas se van a acabar. No, y aparte las papas se echan a perder, ministro, perdone que lo interrumpa. No, está bien, depende cómo las guardes. También es verdad. Depende cómo las guardes. Pero no hay ninguna razón para hacerlo porque hemos tenido la producción de papas más grande de la historia de Chile. Sí, claro. Ministro, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Se pronostican heladas. ¿Puede haber consecuencias ahí para la agricultura?
Sí, bueno, hemos estado bien golpeados, Mirna, y eso habla de lo resiliente que es la agricultura chilena y los agricultores, porque enfrentamos ya la sequía más grande de la historia de Chile. Eso es lo peor que le puede pasar a una agricultura, es quedarse sin agua, porque ¿qué hace la agricultura con el agua? La transforma en alimentos, ¿no? Una manzana tiene más de un 80% de agua, un repollo, el apio, la lechuga, y tiene sobre un 80% de agua. Bueno, enfrentamos la sequía. Tenemos una producción bastante normal, 10% menos de alimentos. Y ahora viene el otoño. El abril fue el abril más cálido de los últimos 50 años, los primeros 4 días de mayo también muy cálido, y en años secos generalmente son helados, ¿no? Pero las heladas de ahora, Mina, afectarían la hortaliza, la verdura, un poquito, y a las frutas de invierno, cítricos y palta. Las heladas más complicadas son las de fines de agosto, septiembre y octubre, ¿no? Pero creo tampoco hemos tenido esta helada, y quiero decirlo responsablemente, nosotros estamos bien abastecidos de alimentos, y por Dios que es importante tener un país agrícola que tenga asegurados los alimentos, porque créame que en la reunión que convoqué de los 35 ministros de Agricultura de América, hay países que lo están pasando muy mal, ¿no? Entonces, primero la salud y segundo la alimentación. Por eso queremos que funcione el Valledor, queremos que funcione la Vega, queremos que funcionen las 1.150 ferias libres de Chile. Ahí trabajan 350.000 personas, hay más de 113.000 locatarios que abastecen al 70% de la población de Chile. Y lo más importante, a la mitad de precio que un supermercado. De eso estamos hablando, ¿no? De cuidar el bolsillo familiar de cada uno de los chilenos, y por eso los protocolos, por eso los instructivos que hemos diseñado como Ministerio de Agricultura para que se cumplan. Y en eso estamos. Desgraciadamente La Vega el primer día quedó la escoba, ¿no es cierto? Porque cuando usted anuncia que viene una cuarentena, todos los consumidores se van a comprar para abastecerse de alimentos, pero quiero decir que existe el salvoconducto, ¿no es cierto?, para ir a comprar alimentos a través de la comisaría virtual. Entonces, calma, tranquilidad, tenemos alimentos, los precios no se han movido, ninguna razón para acaparar alimentos, y también un llamado a los consumidores a respetar las normas que hemos diseñado. Es interesante detenerse en algunos rubros, usted ha mencionado varios ahí como ejemplo, ministro, me detengo en otro, el de la cadena trigo, harina, pan. El mes pasado hubo polémica con los panificadores, se había insinuado que iba a venir una alza, después eso como que se desbarató y parece que no ha pasado. Pero yo diría que cualquier consumidor va al supermercado y se encuentra con que las góndolas donde está la harina están casi vacías. Hay un fenómeno de que la gente está haciendo más el pan en la casa. Entonces, ¿cómo se ha medido eso ahí? ¿Cómo es la cadena hoy en día? En cuanto a trigo, harina, pan, ¿cuánto se produce acá, cuánto se importa y está faltando o no? Chile sembró 183.000 hectáreas de trigo, Chile produjo 2,3 millones de toneladas de trigo, una producción normal, y Chile importa también 2,3 millones de toneladas. O sea, nosotros importamos el 50% del trigo, el tipo de cambio está alto, por eso, ¿no es cierto?, ese trigo ha tenido un 3,8% más de precio. Por efecto dólar nomás. Por efecto dólar, y no por efecto de oferta. Y también la harina ha subido un 10%, porque el trigo chileno se compró prácticamente al mismo precio que el año pasado, los molinos lo compraron en un 2,8% más de precio, pero el trigo importado estaba un poquito más alto, por lo tanto la harina subió un 10%, Mauricio. Pero la harina representa un tercio del costo del pan. Otro tercio del costo del pan son la energía y otros insumos, y el otro tercio es la mano de obra. Conversamos con las 13.000 panaderías, nos juntamos en mi oficina con Chile Pan y Fechi Pan, y la verdad es que ellos han hecho un esfuerzo inmenso para que el precio del pan no suba. Lo mismo los molineros y los agricultores, ¿no es cierto?, que tuvieron una producción bastante normal de trigo, y usted ve que el kilo de marraqueta ha estado en los 1.300, 1.400, 1.500 pesos, depende de dónde lo compre. Pero también está el efecto que usted dice, Mauricio, que como hay más tiempo, ¿no es cierto?, la gente ha comprado mucha harina, y mucha gente está haciendo el pan en la casa. Pero yo quiero agradecer a los agricultores, a los molineros y a los panaderos que han hecho un tremendo esfuerzo para contribuir
en el sentido de que no se reajuste el precio del pan en forma significativa. Sí, ministro, antes de pasar a un punto que quiero también tocar con usted, pero yo he visto, y me lo ha comentado mucha gente en redes sociales, que hay desabastecimiento de levadura en los supermercados. ¿A usted le consta aquello? No, no me consta, lo voy a averiguar. Primera vez que me tocan este tema, Mirna. En ODEPA tenemos un departamento de información y que realmente hace la pega, ¿no es cierto? Tenemos todos los stocks de alimentos, tenemos todos los precios. Yo les recomiendo, Mirna y Mauricio, bajar una aplicación que se llama ¿A Cuánto? Usted la baja desde su celular. Ahí tiene toda la oferta de los productos agrícolas en todo Chile con los precios. El llamado es a informarse. Mirna, no tengo información respecto, sí. Pero lo puedo averiguar, sí. Y yo la llamo y le cuento. Muchas gracias. Sí, yo doy un dato personal, yo hago pan y no me ha costado encontrar levadura. Es que, no, lo pregunto porque eso dependerá, no sé, de sectores ahí a lo mejor, pero la levadura evidentemente se necesita para hacer pan. Fundamental. Claro. Le quería preguntar, ministro Walker, sobre las recomendaciones que está entregando naturalmente su ministerio para todo el funcionamiento del proceso productivo, de la cadena, y entre ellas las recomendaciones para el trabajo en ferias libres. Yo leo aquí en la página del ministerio, ministro, una serie de recomendaciones que son súper importantes, pero que yo veo que no se están cumpliendo. Acá, por ejemplo, dice, funcionan ferias libres, solo funcionan los puestos de venta de alimentos, haciendo el llamado respectivo a cada organización, qué sé yo, espacio por medio entre locales y o instalar, eso, ministro, yo recorro ferias de todos lados, pero le digo, sector oriente, sector pudiente, sector popular, olvídese que aquí hay despacio entre feriantes, no sé, hay varias cosas que no se están cumpliendo. ¿Cómo se fiscaliza eso? Vamos por partes. Primero, qué bueno tener un protocolo así, ¿no es cierto? Claro. Gran trabajo del Ministerio, me voy a hacer propaganda, no a mí, sino que al tremendo equipo que tenemos en el Ministerio, haber hecho la pega de sacar los protocolos para los agricultores, porque, ojo, el 90% de los trabajadores agrícolas hoy día están cosechando y hemos tenido una asistencia que realmente emociona. Las cosechas parten a las 6:30 de la mañana con rocío, etcétera. 90% de los trabajadores agrícolas cosechando, 90% de los trabajadores en los packing, 90% de los trabajadores en las plantas faenadoras, verdaderos héroes anónimos trabajando en el campo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comer, ¿no? Entonces hay que destacar estas cosas. El mundo rural también existe y ahí hay gente que realmente hace un trabajo muy sacrificado para que Chile pueda estar bien abastecido de alimentos. Y vamos a la feria. Miren, nosotros sacamos este protocolo y fíjese, porque vamos a las estadísticas, un 11% de los contagiados de Chile con coronavirus están en el mundo rural, 11%. O sea, el 89% está en el mundo urbano. Casos en feria, hemos tenido uno en Antofagasta, donde hubo un hacinamiento, ¿no? Y era una feria cerrada. No tenemos detección de casos en ferias. Ahora, para cumplir los protocolos tiene que cumplir ¿quién? El consumidor, ¿no es cierto? Tiene que ir una persona a comprar, una persona del grupo familiar, ¿no? No toda la familia. Tiene que ir con mascarilla, tiene que ir con guantes. O sea, también hay una responsabilidad del consumidor. ¿Qué hemos dicho nosotros? Desinfectar las calles antes de que se ponga la feria. Que hayan guantes, que hayan mascarillas, que hayan alcohol gel, que hayan basurero, el espaciamiento, que funcionen por una vereda, que los coleros no funcionen por un tiempo. Los coleros que venden otro tipo, ¿no es cierto?, de insumos o ropa o otras cosas, que no funcionen, que dejemos las ferias para fundamentalmente los alimentos. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Ir a las ferias, estar ahí para que esto se cumpla. Lo mismo el Ministerio de Salud, lo mismo el Ministerio del Interior. Hoy día está el subsecretario de Agricultura en La Vega, preocupado de que todo se cumpla. Diseñamos todo un protocolo para La Vega Central hoy día. Les cuento una primicia, vamos a ver al presidente ahora en unos minutos más, con La Vega Central, con Los Valledor, con los feriantes, con los camioneros, con toda la gente que ha estado participando en este comité de abastecimiento seguro de alimentos que creamos en el Ministerio de Agricultura y que nos juntamos toda la semana. A los alcaldes, decirles que el Ministerio de Agricultura quiere ser amigo, socio, un apoyo de ellos para que esto se cumpla. No queremos ser los alcaldes por un lado y el Ministerio de Agricultura por otro lado, no. Todos empeñados en que las ferias libres puedan seguir funcionando, porque nos abastecemos de una gran variedad de alimentos
a mitad de precio que un supermercado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mantener, y la responsabilidad a cumplir los protocolos que hemos diseñado, Mirna, es tanto de los consumidores como también de los feriantes. Ministro, a propósito de esas normas, uno se pregunta, porque como usted decía, hay una situación anónima que no se ve ahí a veces en los medios, en fin, pero todos los días estamos comiendo y comprando cosas en el supermercado o en las ferias libres, y usted más o menos ahí lo describía, cómo la gente en el campo está trabajando, está cosechando y se sacan la mugre en su pega y no han parado. Yo le quiero preguntar ahí, ¿cómo aplican los protocolos sanitarios en las faenas de cosecha, que uno puede imaginar que hay más facilidad para guardar distancia física de uno con el otro? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la misma agroindustria, en los packings? Esas tareas que cumplen ahí también miles y miles de personas, en los packings de fruta. O voy más allá, en las fábricas de alimentos, las fábricas de pastas, en las envasadoras de aceite, en la fábrica de las plantas de arroz, en fin. ¿Cómo está aplicando ahí? ¿Hay restricciones? ¿Hay menos gente? Sí. Ahí no corre el teletrabajo, la gente tiene que estar en la pega. No, sí, increíble. Bueno, por eso yo decía que el mundo rural también existe. Santiago no es Chile, escucha mundo rural en nuestra consigna, ¿no? Tan poco que se sabe del mundo rural, y veamos la importancia estratégica que tiene. Detrás de los 18.000 millones de dólares que exporta Chile, detrás del millón de empleos que genera la agricultura, están los alimentos, y por Dios que son estratégicos, ¿no? Mauricio, me he recorrido Chile entero 3 veces, esta es la tercera vuelta, he estado en los campos, he estado en los packing, he estado en las plantas faenadoras, y realmente estamos implementando los protocolos. Usted sabe que para producir cualquier alimento tiene que estar certificado bajo las buenas prácticas agrícolas. Eso tiene que ver con la higiene y la seguridad de los trabajadores. Pero a eso le agregamos las prácticas del COVID-19. Buenas prácticas agrícolas más COVID-19. Si usted entra a un predio, le desinfectan el auto, le toman la temperatura, le toman el nombre, usted tiene que dar el RUT a un predio. Estoy hablando en el último rincón de Chile, ¿no? Después entra a las cosechas y tiene que haber baños, tiene que haber lavamanos, tiene que haber mascarillas, guantes, espaciamiento. Y por eso Chile es un ejemplo en producción de alimentos. Entonces, en los campos se está cumpliendo, en los packing también se está cumpliendo, en todos los comedores, por ejemplo, de donde almorzaban 8 personas, hoy día almuerzan 4 personas, ¿no? Los turnos que se están haciendo. Fíjese que el otro día, conversando en un packing con la gente, me decía: ministro, estoy más segura que en mi casa. Y es verdad, Mauricio. ¿Por qué? Porque en la empresa se implementa todo este protocolo, y después uno llega a su casa y hay más confianza, ¿no? Entonces, están los niños, está la mamá, los hijos, la abuelita, la cuestión. Entonces uno se relaja un poco más en la casa que en estas empresas. Y también, hay que decirlo, el que no cumple con estas normas no puede producir alimentos, no puede poner en riesgo a sus trabajadores. Y la estadística que les di en delante es clara: en el mundo rural tenemos un 11% de contagio, y el 89% está en el mundo urbano. Ya pues, ministro Antonio Walker de Agricultura, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Gracias, ministro. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias.